Bueno, estamos en el último capítulo de Parábolas en Moviment, que es el ciclo audiovisual de Revista Posidonia, y tenemos el enorme gusto de tener como invitada para este cierre a Leila Guerriero. Bienvenida, Leila. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por invitarnos. Cronista, periodista, escritora, columnista, estás en Menorca por estos días y ¿qué te trae por acá? Cuéntanos. Estoy haciendo un taller consiste en una serie de 4 clases aquí en la isla para, en este caso, 17 personas. eh, y es un taller de no ficción, o sea, es un taller de tipo expositivo, digamos, no es un taller de producción de textos, en el cual los talleristas tuvieron que leer algunos textos que yo envié previamente y los estamos analizando y viendo cuestiones relacionadas con cómo se escribe no ficción, cuál es la diferencia entre eh, redactar y escribir, bueno, una cantidad de cosas que tienen que ver con el reporteo, con la investigación, con el trabajo, con la escritura en sí. Así que bueno, nada, estoy trabajando con eso y la gente es muy participativa y son muy preguntones y eso es siempre súper agradable. Seguro. Mm. Te quería preguntar por justo por tus textos, por tu forma de escribir, que dentro del periodismo tiene una enorme importancia los recursos literarios. Ujú. ¿El periodismo es una forma de la literatura para vos? Sí, claro. O sea, no todo periodismo es una forma de la literatura, pero cuando tiene una serie digamos, como cuando tiene determinado tipo de calidad, es una forma de literatura de no ficción. Lo que pasa es que cuando decimos literatura, todo el mundo tiende a pensar en novela, cuento, ¿no? Claro, Eso es como ficción. literatura, ficción. Y dentro de la literatura está la literatura de ficción y la literatura de no ficción. Y el periodismo entra en esta última literatura de no ficción, sí, sin dudas. Cuando es un periodismo, o sea, digo, hay coberturas noticiosas que están muy bien hechas, otras que Ujú. no están bien hechas y esas las descartamos, digamos, pero ese género no es un género literario, la noticia, pero la crónica, el perfil, es un género literario de no ficción. En tus perfiles, en tus crónicas, que además muchos de los lectores de Revista Posidonia hemos consumido vorazmente, Mm. hay una enorme mirada íntima. Creo que de hecho en Frutos Extraños, eso es algo que a mí me sorprendía mucho, vos lográs con gente que es desconocida o que te interesa, pero que no es amiga tuya o conocida tuya, una mirada muy íntima, muy cercana de sus vidas, de sus virtudes, de sus miserias. Ujú. ¿Cómo llegas a ese lugar? Permaneciendo mucho tiempo con la gente, no hay otro secreto. Bueno, no secretos diría, pero hay la- la- las entrevistas son entrevistas muy pacientes, de mucha escucha, eh, de mucha permanencia. Son entrevistas largas, no es una, sino que son varias. Hay un trabajo de observación después de la vida del otro fuerte, o sea, yo siempre pido que la persona a la que estoy entrevistando o las personas, estoy pensando más bien en un perfil que en una crónica, Hmm. me permita acompañarla en algún aspecto de su vida personal, cotidiana, sin ser invasiva, ¿no? Siempre uno tiene que tener la actitud de alguien que está en un estado de observación prescindente, lejano. eh, no sé, por ejemplo, si estás entrevistando a un músico o a un actor y pedís participar de un ensayo musical o de una pasada de una obra, claramente no vas a estar allí en el medio interrumpiendo, diciendo perdón esa canción o qué buena, o comentar, no, nada, Sin o sea, hacer ruido, digamos. claro, Estar ahí no, sin... estar sin participar. eh, lo mismo si te invitan a una celebración íntima, no sé, un cumpleaños o todo, yo siempre trato de tener, no vas a ser el borracho de la fiesta. Digamos, siempre hay te mantenés en un estado de opacidad, digamos, ¿no? Entonces, a partir de todo eso, ser el que está sin estar eh, permite, primero, que esa exposición de la otra persona a tu presencia
sea cada vez más serena, baje más las defensas en términos qué sé yo, reticencias que pueda tener. Eh, pero no es una estrategia manipuladora, digamos, es simplemente tratar de hacer que el otro entre en confianza y te perciba como una persona a la que honesta, a la que le puede contar cosas sabiendo que se van a publicar, pero con mucho peso genuino, digamos, ¿no? Sí. Siempre preguntan, ¿cómo haces para que te cuenten cosas que no le cuentan a nadie? ¿Qué sé yo? Bueno, no sé, qué sé yo. O sea, yo no busco que me cuenten cosas que no cuentan a nadie. Sucede. Sucede, yo creo que ven también, y no solo en mí, sino en gente que hace este trabajo, gente que no los va a juzgar. O sea, creo que hay una mirada muy... uno tiene, por supuesto, su posición subjetiva, su posición, qué sé yo, su posición política, su posición como ciudadano, su pensamiento político, su formación cultural, sus ignorancias y sus prejuicios. No puedes deponer completamente todo eso, pero no hay una intención de elevar un juicio sobre el otro. Decir usted es bueno, usted es malo, yo decido. No es eso, intento entenderlo, eso. Y lo expongo. Sí, lo muestro, ¿no? Muestro lo que veo con claroscuros, con sombras, con luces, con muchos matices, con muchas capas. Yo trato de trabajar siempre con textos que tengan como varias capas de lectura, ¿no? Textos que sean como llanos y simplemente explicativos, digamos, porque yo misma no podría explicar, a veces no me puedo explicar a mí misma, digamos, cómo podría pretender explicar completamente a otro ser humano o a un conjunto de seres humanos. Intento entender, hago esfuerzos por eso, dejando de lado muchas cosas que podrían hacer un ruido en esa comprensión, los prejuicios, ¿no? El intento de quedar a salvo de que el lector pueda pensar algo malo de mí, o sea, eso no me importa, no debería importarme. Es un riesgo que uno tiene que tomar. Te pregunto en ese mismo sentido y desde el punto de vista técnico, cuando vos tenés que graficar o tenés que mostrar algo así, algo tan íntimo, tan atravesado por tu propia mirada, ¿cómo construís eso sin caer bueno, en el uso de ciertos adjetivos que son a veces filosos, cortantes y que definen de alguna manera al otro de una forma muy, muy definida? No sabría decirte cómo, porque siento que cada caso es distinto. Entonces, hay textos que están como mucho más recargados, digamos, de una prosa más de, de- 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 de mayor volumen, digámoslo, y otros textos que son más parcos. Pero eso responde a lo que yo haya visto en el otro o en la historia, lo que necesite la historia. Hay historias súper trágicas a las cuales no hace falta, de hecho rechazan cualquier subrayado de esto es trágico, entonces no hay que subir el volumen a la realidad porque la realidad misma está allá. Hay otros textos que reflejan realidades más amables o más líricas o más feroces o más paranoicas y ahí necesitas utilizar otro tipo de herramientas. Siempre, por supuesto, dentro de un estilo o de una voz propia. Yo nunca voy o por lo menos intentaré siempre escapar de una prosa que a mí me suene como burocrática o aburrida o plana o chata, Sí, sí, digamos, sí. ¿no? Eh, Siempre uno busca producir con un texto en el lector o en las personas que lo lean, una suerte de acontecimiento, que deje algo, que deje unas preguntas, unas dudas, no ofrecer conclusiones taxativas, etc. Supongo que esto que me preguntas también tiene una respuesta bastante antipática, que es la palabra experiencia, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, yo no, con el correr de los años vas aprendiendo algunas cosas y miras hacia atrás y decís, uy, Dios mío, qué artificiosa que era yo en ese momento, cómo pude ser tan taxativa con ese final o cómo pude ser tan, no sé, qué sé yo, como fan, ¿no? Ir a entrevistar a alguien que te encante y decir, ay, no sé qué, bueno, esas cosas, pero ¿Te ha digo, pasado con textos? sí, Sí. sí, claro, bueno, sí, hace años seguramente, sí. Yo vuelvo muy poco la mirada hacia atrás, sobre todo antes de los años 2000. Creo que no hay nada ahí que me interese demasiado.
pero fue un camino necesario para llegar a un punto en el que me siento mucho más satisfecha con el resultado de lo que hago, digamos, ¿no? O sea, si no hubiera pasado por todo eso, por esas equivocaciones y no hubiera tenido editores generosos que así todo consideraban que lo que yo hacía estaba bien. O sea, me dejaron hacer eso y siento que fue un camino sí, como de necesario, digamos, ¿no? Para después, o sea, quizás era más barroca, más expresiva, Claro, más... pero vos te diste cuenta después de eso. Sí, claro, Fue una mirada propia. claro, sí, sí, uno va cambiando el estilo, la voz, no siempre somos los mismos, ¿no? Entonces también digo, la escritura es el rastro de lo que uno es y claramente ese rastro va cambiando. Total. Espero que para bien. Seguro que sí. Hay algo que viene al hilo de esto también, que tiene que ver con las lecturas. Vos sos una lectora de poesía, bastante asidua, Sí. lo cual en el ámbito del periodismo no siempre está muy vinculado, ¿no? Mm, Incluso se nota, digo, en tu prosa hay como una musicalidad, mm. una cierta forma de componer las oraciones que es muy poética. ¿Cómo te llevas con eso? Cuando tenés que leer algo, cuando estás escribiendo, ¿sos de leer mientras escribís? ¿Tomás tonos y músicas de lo que estás leyendo? Poesía, decís, Mm, sí, yo leo poesía, qué sé yo, a diario te diría, o sea, no sé si pasa un día sin que lea un poema, busco cosas, o sea, digo, descubro autoras, autores, no siempre tan evidentes, qué sé yo, hay una poeta inglesa, norteamericana, que se llama Linda Pastan, que me encanta y casi no está traducida al castellano, otra que se llama Ada Limón, que es estupenda, es la poeta laureada de este año en Estados Unidos. No son poetas tan evidentes, quiero no, no, decir, o total. sea, hay poetas más evidentes y yo siempre trato de buscar un poco como debajo de lo que se conoce, Ujú. digamos, ¿no? Que eso ahora están muy de moda Sharon Olds y Louis Gluck y bueno, digo, más allá de que yo las leo desde hace muchos años, eh, está bueno también bucear un poco debajo, qué otros nombres hay. Leo poesía, digamos, es eh, como muy natural para mí el movimiento. Ujú. Por momentos sí, por supuesto, cuando noto que la prosa está como demasiado desinflada o que no está como inyectada de la potencia que yo quiero que tenga, me voy a algunos poemas específicos. Recurrís a eso. Recurro, pero no solo a los poemas, o sea, tengo muchas más herramientas, prosa, este, alguna escena de alguna película. En el fondo, la verdad es que todo termina funcionando como poesía, ¿verdad? Como, digo, o sea, en el fondo todo eso llega a un lugar que creo que es el mismo lugar al que llega la poesía, que es un lugar de una conexión terrible con un lado de mucha sensibilidad, Sí, una ¿no? fibra ahí. Sí, una emocionalidad que a veces está como anestesiada y necesitas erosionar esa anestesia con algo potente, ¿no? Entonces es como una especie de lija que llega al nervio, que le quita toda esa anestesia y son diversas cosas. Pero poesía sí, leo mucho y me gusta. La verdad es que no me gustaría que se me identificara como una persona que sabe de poesía, porque no sé de poesía. No, digo, los poetas saben de poesía. Mm. O sea, hablas con un poeta y te vas a dar cuenta de que hay un mundo ahí que es completo, le es ajeno a muchos lectores, incluso buenos lectores de prosa. Sí. Este, es un mundo muy fascinante. La manera de leer la poesía también. Hay poetas que son considerados grandiosos y yo los leo y me pierdo un poco, no, como que no hay que tratar de buscar sentido, ¿no? En la poesía, no es tan literal como qué quiere decir eso. Eso es una tontera leer poesía de esa manera. Pero incluso a mí que leo mucha poesía, eso a veces me excede, me expulsa mucho. Eh, y digo, ahí es donde yo fallo, como donde yo no sé, donde soy una lectora de poesía muy silvestre. Seguramente leo más poesía que el común de la gente, digamos, Sí. pero sí. Bien. Hay un texto que creo que estaba en tu libro Zona de Obras, si no me equivoco, Ajá.
que habla sobre, que a mí me impactó mucho, te lo contaba recién fuera de cámara, que lo leímos en un taller con Cristian Alarcón, que tenía que ver con las mentiras del periodismo. Ajá. Esta idea de una serie de mitos, ¿no? Que de un tiempo a esta parte empiezan a recorrer las redacciones, ¿no? Como la gente ya no lee, Hmm. eh, no tiene... bueno, hoy en día incluso con ciertos avances tecnológicos incluso está todavía más en boga esto. ¿Qué pensás vos de eso y de esos relatos que atraviesan el periodismo contemporáneo? Tendríamos que recordar lo que decía esa conferencia y decirte, pienso lo mismo. No, qué sé yo, son cosas que, sobre todo ese mito de los lectores que ya no leen, es como, bueno, Caparrós lo dice siempre, ¿no? Esta cosa absurda de tener un periódico, que es algo que básicamente se lee, eh, y que lo han ido transformando en una especie de televisor, el periódico, ¿no? Pensando eh, que los lectores ya no leen, lo cual Ujú. es raro. O sea, digo, un lector que no lee es como un espectador de cine que no ve cine, un cocinero que no cocina, digamos, es como un oxímoron. No sé, mi experiencia, yo creo que el temor a publicar textos, textos largos, tiene que ver más con el hecho de que esos textos puedan ser aburridos. Eh, en, en mi experiencia, por lo menos los textos enormes que yo he publicado o que han publicado personas como Caparrós, como Juan Villoro, que son textos que te puedes pasar media hora leyendo en la web o en una revista, son textos que se leen mucho. Eh, entonces me parece que la diferencia es apostar por la calidad, no por lo corto, lo urgente, lo rápido, el clickbait. Eso es como un... Bueno, ya lo estamos viendo, digo, ¿no? Es un disparo en el pie. Lo fue en su momento y se extendió hasta ahora, con, con esta idea de que... de poner titulares que después no reflejan lo que la nota dice o barrabasadas mucho peores, digamos, ¿no? Ujú. Este, me, sí, me parece que la calidad, sobre todo del periodismo más rápido, más urgente, está muy lacerada también por el hecho de la precariedad que se vive en el oficio, ¿no? Sí. Ahora lo que antes hacían 5 o 6 personas en una redacción, en una sección X, lo hace una. Eh, los suplementos literarios y casi todos los diarios han desaparecido porque no hay interés en sostener esa conversación pública. Y no porque no se lean, sino porque no hay interés, digamos, una política editorial de Bueno, mantenerlos. no sé, o sea, digo, yo no estoy metida en una redacción, entonces tampoco conozco cuáles son las decisiones, pero desde afuera yo lo que veo es que, digo, incluso las revistas dominicales, la revista dominical de La Nación desapareció en Buenos Aires. La revista dominical de la revista Viva, del diario Clarín, que es Viva, pasó a Mm. ser una especie de cosita finita en papel de diario. O sea, digo, lo que distingue a la revista es como esa calidad visual Sí, 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 incluso, sí, la sí. diagramación, las fotos y qué sé yo. Todo eso está como, em, me imagino que habrá cuestiones económicas, digamos, temas de papel, pero, pero la verdad es que quizás porque uno vive un poco en un micromundo de colegas, ¿no? Digo, no conozco un solo colega que esté contento de que esas cosas pasen. No, claro. Mm. Bien, te hago la última y ya te dejamos ir. Eh, Tu libro Teoría de la Gravedad es un Ujú. libro más de columnas que de crónicas, ¿puede ser? Es solo de columnas, no hay Y, otra cosa. y cómo Y solo de columnas del diario El País, no hay solo del país, columnas de otro lado, no. solo de... Es Columnas. una recopilación, digamos. Es una recopilación, sí, sí, es una recopilación, pero lo que tiene el libro es una lógica narrativa interna fuerte. O sea, no son columnas puestas en orden cronológico Mm. tal como fueron publicadas. Hay zonas temáticas, esas zonas temáticas también tienen una lógica interna, o sea, digo, por algo una cosa está primero, por algo otra cosa está después, por algo otra cosa está luego y por algo termina donde termina. Tiene un criterio Hay un interno, sí. criterio y todo eso, para mí, digamos, seleccionar esas columnas fue como escribir el libro. O sea, las columnas estaban escritas, no hubo cambios, o sea, se publicaron tal cual estaban y de hecho el libro fue una idea de Luis Solano, el editor de Libros del Asteroide.
él me propuso hacer el libro, yo veía que se estaba juntando allí un material que a mí me interesaba como reunir en algún momento, y justo Luis Solano apareció y me hizo la propuesta. Y dije, bueno, es como lo que yo pensaba hacer, me gusta mucho la idea de publicarlo, pero necesito hacer como una acumulación más grande. Hacía 2 años que yo estaba haciendo la columna. Necesitaba tener por lo menos, no sé, 90 columnas recopilables. Y para esto, para juntar 90 tenés que escribir 200 por lo menos. Entonces, bueno, yo seguí escribiendo y me olvidé, la verdad, de la propuesta de Luis. Y pasaron creo que 2 años más y Luis apareció en el mail y me dijo algo así como, hey, ¿te acuerdas de la propuesta, qué sé yo? Y yo dije, ah, sí, cierto. O sea, te quiero decir con esto que yo no seguí escribiendo con la intención de escribir Pensando un en libro. eso. No, yo me dejé llevar por lo que, tal como con el mismo método que venía aplicando siempre. Y Luis me propuso poner un editor externo, digamos, que me ayudara a seleccionar las columnas. Y le dije, no, o sea, yo sé que esto es un trabajo de locos, porque entre 200 columnas, recopilar 90 de este tamaño, o sea, acordarte de cuáles son las columnas que destacadas o recopilables es muy trabajoso. Pero bueno, yo ya había hecho antologías mías propias, seleccionando mis propios textos. Ya era editora de textos de otros, de libros antológicos, bueno, antológicos no, quiero decir antologías. Y lo hice sola. Y fue un trabajazo, la verdad. Pero yo sentía que decirle a un editor externo que lo hiciera era como decir, ¿me escribís este libro? Claro, Que claro. se me ocurrió. Vos tenías más fresco el material de alguna Sí, manera. aparte sentí que eran columnas tan íntimas que necesitaba tener yo el control de eso, no entregar eso a alguien más que lo hiciera, aunque estaba seguro de que otra persona lo iba a hacer muy bien también y por supuesto siempre está, o sea, digo, el diálogo con el editor siempre está, pero, pero sí, la verdad es que así fue como se armó ese libro, incluso hasta el título, o sea, no había título y yo casi pocas veces titulo. Los libros los he titulado todos yo, curiosamente, pero las notas casi nunca las titulo yo. Y le di vueltas y vueltas y apareció esa teoría de la gravedad. Por la gravedad de la vida, ¿no? Digo, estar vivo es una cosa muy, muy grave, pero grave en el sentido de tomárselo en serio, no en el sentido de que sea un drama, ¿no? Es como, tiene una gravitación fuerte estar vivo. Es un titulazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leila. No, por favor, gracias Encantadísimo de por verte. venir hasta acá.